Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Buenos días, Dios os bendiga. Estudio bíblico con el pastor José Soto sobre el libro de Daniel. No te lo pierdas en Canal Cristo Vive. Que Dios os bendiga. El 22 de enero, Estudio Bíblico, con el pastor José Soto. No te lo pierdas. Dios os bendiga. De Dios y estudiarla, como sabemos, en el libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4. A todos les doy la bienvenida a esta reunión virtual que estoy seguro se compone de miles de personas, literalmente, ya que estamos saliendo por Betel Televisión Perú, que es nuestra central madre de todas las comunicaciones en el movimiento misionero mundial, también Betel Panamá, Betel Costa Rica, Bolivia, y en fin, de ahí a los satélites, prácticamente para la mayoría del mundo. Así que damos gloria a Dios por esta oportunidad y a todos, repito, la bienvenida, y que se puedan sentir bendecidos, cómodos espiritualmente para poder recibir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora, porque tú nos das este alto privilegio de abrir tu palabra. Y por eso te pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos unción fresca. Pedimos la ciencia tuya, Padre, una vez más, para que tu palabra se aclare en nuestras mentes y se transforme no solo en conocimiento, pero también en una fe robusta y en una vida cristiana equilibrada y victoriosa. Bendice a los oyentes, Padre, a cada uno ministrale según su necesidad, Señor. Una vez más te pido por los necesitados, por los enfermos, por aquellos que sufren por esta pandemia, oh Dios, te pido que toque sus vidas y les dé sanidad, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Continuaremos hoy, queridos hermanos y amigos, con el libro de Daniel en el capítulo 4. Yo les he hablado en anteriores ocasiones de los capítulos anteriores como si fuera una pelea de boxeo. Permítanme esa ilustración o esa metáfora, en la cual ya hemos visto desde el capítulo 1 cómo en ese primer round
para decirlo de esa manera, el enemigo, en este caso, toda la cultura del imperio más grande que hubo, que fue el imperio babilónico, con todo su poderío y su influencia, no pudieron arrebatarle la fe y arrebatarle la formación espiritual de estos hombres de Dios, entre ellos Daniel, el profeta, y también sus compañeros, que fueron judíos de la nobleza, traídos para servir en el palacio del rey. No pudo el enemigo, por más que trató de cambiar su identidad, no pudo cambiarla. Por más que trató de cambiar su Dios, no pudo cambiárselos, porque este es el Dios verdadero. Así que en ese round, el enemigo perdió. El siguiente que nosotros vemos fue el sueño de Nabucodonosor, un sueño que lo puso a él en una situación caótica, tanto así que él llama a sus más fieles seguidores, amigos y sabios para ver si le decían el sueño y su interpretación, pero no pudieron. Sin embargo, Daniel, guiado por el Señor y después de un tiempo de búsqueda de Dios, recibe el sueño y la interpretación del mismo, el cual da en forma detallada al rey Nabucodonosor, y en ese sueño le presenta al rey la sucesión de los distintos imperios mundiales, llamados también imperio o gobierno de los gentiles, y desde Nabucodonosor hasta Roma y posteriormente a la Roma revivida, diríamos, o reconstruida, le dice cómo se sucederán uno al otro, quién vendrá después de quién. O sea, no es una cosa al albur, es una cosa que se habla y se dice en forma detallada, tal como aconteció, como sabemos por la historia. En este round, el diablo quedó en la lona, hermanos. No pudo el enemigo capitalizar toda esta situación. Al contrario, sus emisarios, incluyendo al rey, pero también los caldeos, los sátrapas, los adivinos, los horoscoperos, los que trabajaban la magia, etcétera, todos ellos quedaron humillados por la ciencia de Dios, la cual prevaleció. Capítulo 3 vimos allí una prueba más. El poder del imperio vino contra esos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, porque no quisieron adorar la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor para simbolizar su grandeza, su majestad, su orgullo y su vanidad. No se arrodillaron y fueron condenados al horno de fuego ardiendo. Allí los echaron atados, pero la Biblia dice que al asomarse Nabucodonosor a la puerta del horno, llamó apresuradamente a sus ayudantes y les dijo: ¿no echaron allí 3 varones amarrados? ¿Cómo es que yo veo 4? Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Inmediatamente los mandó a sacar porque ellos se paseaban por en medio del fuego, dice la Biblia, y él los mandó a sacar, y allí encontramos ya casi a Nabucodonosor al borde del knockout, espiritualmente hablando, porque acá era una cuestión tan evidente que Nabucodonosor tuvo que alabar y exaltar al Dios de Daniel y de estos muchachos, porque ninguno podía librar como el Dios que ellos adoraban. Es decir, Dios va en victoria. Eso es lo que vemos en el libro de Daniel. Y no solo contra Nabucodonosor, que con toda su grandeza era un simple hombrecillo,
en la presencia del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que Dios está apuntando a todo lo que enorgullece y envanece al hombre. Dentro de ello está el poder, poder económico, poder de influencia, poder político y obviamente el poder, el ser un rey, el ser un hombre que su palabra se cumplía al pie de la letra, que podía matar o que podía dar vida. Estos reyes se creían dioses. Es más, ellos debían ser considerados dioses. Esa era la forma como tenían que verlos. Desde tiempos muy antiguos, los dioses, por ejemplo en Egipto, los faraones eran dioses. Y acá en Babilonia no es distinto. Nabucodonosor se sentía un dios. Pues bueno, el Señor apunta hacia todos esos sistemas y nos dice que al final de cuentas serán destruidos por el reino de Dios. Eso es lo que al final de cuentas sucede. Entonces no es solo que Dios nos esté mostrando que Él derrota a un rey terreno, sino que Dios derrota el sistema diabólico que el enemigo ha logrado en una forma bien estructurada imponer en la tierra. Hoy la conocemos, esa forma de gobierno, en distintas maneras, distintas corrientes, pero es lo mismo. Es el poder político y humano del hombre por el cual muchos hombres dan hasta su vida y todo lo que tienen. Porque hay quienes desde la plataforma del poder económico creen que les es fácil o que merecen por ello también el poder político. Y hay a la inversa, hay quienes desde el poder político, como son importantes, entonces quieren el poder económico. Es un círculo vicioso en el cual Satanás, que tiene un sistema y trabaja con ese sistema en las mentes de los hombres y la ha implantado como leyes en la tierra, pues así él logra apresar, cautivar al género humano. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Es el capítulo, donde encontramos la enfermedad que sufrió Nabucodonosor. Nos dice así, le voy a leer por partes, como he acostumbrado a hacerlo, hasta el versículo 7, nos dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lo llama el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Está alabando el reino de Dios, que sí es eterno, no como el de los hombres, que es temporal. Y luego empieza diciendo y hablando de su testimonio. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño,
pero no me pudieron mostrar la interpretación. En esta primera parte, nosotros estamos viendo hacia el interior del corazón de Nabucodonosor. Ya ha pasado la experiencia, obviamente. Él está ahora contando lo que le ha pasado. Ahora está en su sano juicio, pero quiere hacer ver a todo el mundo lo que él experimentó. Es obvio que Daniel lo que hizo fue transcribir el testimonio de Nabucodonosor. La experiencia y quien lo escribe es Nabucodonosor. Pero por dirección e inspiración del Espíritu Santo, Daniel es llevado para que él incluya en este libro esta experiencia de Nabucodonosor, la cual sin duda él pensó que podría ser un gran complemento en su libro y un testimonio a través de todos los tiempos de que Dios puede humillar a cualquiera, hermanos míos. Dios puede humillar a cualquier hombre, a cualquier mujer, no importa cuán elevado sea. Comprendamos, amados míos, que para Dios no existen estratos en los que Él pueda considerar al ser humano mejor. Para Dios existen dos clases de hombres: pecadores y gente arrepentida de su pecado. Eso es lo que existe para Dios. Y Dios lo que busca en su amor intenso y profundo es que el hombre eleve sus ojos a Él y pida misericordia a Dios. Y entonces Dios será amplio en perdonar, como dice la santa palabra de Dios. Me gusta cómo empieza Nabucodonosor. Realmente, para nosotros que estamos acostumbrados a oír testimonios una y otra vez, a ver gente convertirse al Señor, a hablar, por decirlo así, el idioma de la fe, el idioma del conocer a Dios, pues nos resulta de mucha simpatía esto que hace Nabucodonosor, esto que él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y luego, en una forma de admiración, ¿verdad?, con signos de admiración, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y vuelve a esta doxología alabando a Dios, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Dígame si estamos viendo, hermanos, a un creyente aquí o no, porque mi opinión es que yo estoy viendo aquí a un hombre creyente, a un hombre que ha cambiado. Alguno me preguntará: bueno, ya vimos que en el segundo año de Nabucodonosor ocurren estas primeras experiencias que él tuvo con el Dios de Israel. Sí, pero ya acá en el capítulo 4, el tiempo ha avanzado. Ya, es decir, Babilonia, el reino de Nabucodonosor tiene dos partes. Uno que comprende los primeros 20 años y otro que comprende los otros años, que fueron 40 y pico de años de él gobernar. Y sabemos que esto acontece en la segunda parte de su reinado. Alguno dirá: ¿y cómo sabe usted si no lo dice ahí la Biblia? Sí, no lo dice en forma explícita, pero implícitamente sí nos da unos detalles que no hemos llegado a ellos, pero se lo voy a adelantar. Y es cuando se cumple el sueño de Nabucodonosor, que dice que se cumple un año después de que fue advertido. Y dice que Nabucodonosor salió a contemplar la ciudad de Babilonia, ya construida, ya con sus 50 templos. Eso es lo que tenía Babilonia, 50 templos a los distintos dioses de Babilonia, entre ellos el principal que estaba cerca del palacio de Nabucodonosor,
ya tenía los jardines colgantes, muy famosos porque fueron, comprendieron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran unos jardines en galería que se edificaron en Babilonia y las hizo Nabucodonosor para complacer a sus esposas paganas que tenía. Y entonces era una maravilla, era una cosa hermosa que no estaba en ningún lugar. Les dije la otra vez que descubrieron Babilonia en el año 1900 y escarbaron por 15 años y la sacaron, pues, hicieron una maqueta de esa ciudad. Sacando las ruinas, pues pudieron tener lo básico para reconstruirla. No es que la reconstruyeron literalmente, pero sí la reconstruyeron en términos de saber cómo era Babilonia. Y lo hicieron. Una de las cosas lindísimas que tenía era los leones que eran de un material único en aquel tiempo. No era un material cualquiera, era como una porcelana, pero con un barniz, por decirlo de esta manera. No era barniz, más bien era un proceso. Ahí era donde estaba el arte de ese trabajo que habían hecho y que eran maravillosos. Eran 70 leones que flanqueaban la entrada principal del palacio del rey. Y muchas otras cosas más, las tablillas cuneiformes también, donde hay información de Belsasar, donde hay información del rey Joaquín, que algunos dicen que ¿dónde está ese Joaquín? En Babilonia, si ahí no estuvo nunca Joaquín, y la Biblia dice que fue llevado por el capitán de la guardia de Nabucodonosor a Babilonia, pero no hay registro de él, según ellos. En las tablillas cuneiformes, que fueron cientos, se dan datos acerca de Joaquín y sus 5 hijos. Se dice hasta la ración de comida que tenía que darles el encargado, ¿verdad? El encargado de todos esos presos que existían en las mazmorras de Babilonia, pero que el rey Nabucodonosor obviamente les había encargado una ración, y ahí estaba escrita la ración. O sea que la arqueología, hermanos míos, una ciencia que no es religiosa necesariamente, aunque cuando entra a temas que son bíblicos, pues se vuelve religiosa, pero no es que lo sea en forma esencial, es una ciencia, son científicos, arqueólogos. Hasta hay muchos que se han guiado por lo que la Biblia dice. Por ejemplo, las caballerizas de Salomón fueron descubiertas por seguir las pistas bíblicas. Y podríamos seguir hablando de esto, pero esto no es el tema, hermano. Disculpe que me salí un poquito. Pero lo cierto es, hermanos míos, que este hombre sí parece un creyente. Parece que aquellas experiencias poderosas con el Dios de Israel, en la persona de Daniel especialmente, lo impactaron y lo marcaron, como vamos a ver también más adelante. Entonces, él dice 2 cosas que son importantes. Bueno, mucho es importante, pero estas 2 cosas son claves. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Es decir, esta palabra indica que no tenía ninguna preocupación, ningún sobresalto. Esto también nos lleva después de la mitad del gobierno de Nabucodonosor en Babilonia, porque al principio él estuvo ajetreado, estableciendo y consolidando su reino. Pero después de esa primera parte, el reino quedó consolidado y Babilonia era el imperio del mundo, ¿no? Estaba yo, dice, en mi casa. Eso habla también de propiedad, habla de el lugar donde él se sentía más cómodo, más feliz, más contento, ¿verdad? Y dice, y floreciente en mi palacio.
Esta palabra florecientes es algo que echa flores, ¿no? Es un tallo, por ejemplo, que empieza a producir, a crecer y empieza a brotar. Es decir, en todo su apogeo. Ese imperio en ese tiempo estaba en todo su apogeo. Y es cuando viene un sueño que él dice aquí, me espantó y lo turbó, o sea, lo dejó perplejo. Esa es la palabra. Lo dejó perplejo, sin saber dónde estaba parado. Mire, de estar tranquilo y de estar floreciente en su palacio, ahora el hombre está sobresaltado, perplejo, temeroso. ¿Qué es lo que pasa? El sueño le quitó toda la paz que tenía y se volvió un problema en su cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces manda a traer su gente, sus astrólogos, sus adivinos, sus caldeos, sus magos, su gente de ciencia. Interesante que no manda a traer allí a Daniel. Probablemente Daniel estaría atendiendo en varios de estos eventos algunas cosas propias de su oficio dentro del imperio también, pero él no estaba dentro de este grupo de sabios. Aunque él era el jefe de ellos, por lo menos fue nombrado así al principio, jefe de todos los sabios de Babilonia. Ellos llegan y el rey les cuenta su experiencia. He tenido un sueño y les dice el sueño. En este caso sí se los dice. Denme la interpretación. Pero no pudieron. Ellos no pudieron. A ellos les estaba vedado por Dios el darlo. Y si acaso alguno, usando sus estrategias y sus fórmulas y sus reglas de interpretación, porque eso existía desde aquel tiempo, podían haberle dado alguna interpretación cercana a la realidad, pero no se atrevieron. Hay eruditos que creen que realmente ellos supieron la interpretación, pero prefirieron no meterse en problemas. Conocían que este rey era impredecible y no tenía la virtud del control propio, no tenía mucha inteligencia emocional. Si le decimos una interpretación que no le gusta, pues nos manda a matar a todos, ¿no? Eso podían haberlo pensado. La cosa es que si lo supieron en parte o del todo no lo supieron, le tienen que decir al rey, no podemos, no sabemos la interpretación de este sueño. Imagínense haberle dicho a Nabucodonosor que él era ese árbol porque él veía el sueño, aquí lo menciona ahora, y que todo eso le iba a pasar a él. Quizá, hermanos, de verdad hubiera sido trágico para este grupo de sabios. Alabanzas al Señor. Vamos a seguir leyendo capítulo 4, versículo 8. Dice que no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí, está hablando Nabucodonosor, Daniel, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, voy a leer este pasajito hasta el 18. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos.
Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la copa y sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y se pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Hay quienes ven en esta mención un poco repetida, diríamos, de la idolatría. Siempre se mantuvo reconociendo a Dios, sí, como el mayor de los dioses, pero al mismo tiempo con eso certificaba a sus propios dioses, a los ídolos de Babilonia. Tal vez en un principio sí, pero lo que vemos que este hombre hace al final, está narrando el sueño, es lo que está narrando, la experiencia que él tuvo, pero luego al final vemos una reacción en base a eso que él experimentó. Así que no nos apuremos mucho en esto. Es cierto que habían muchos ídolos en Babilonia y que Nabucodonosor era un devoto adorador de esos dioses. Él le menciona el sueño a Daniel y le dice lo que él había soñado, lo que había visto en el sueño. Un árbol en medio de la tierra, enorme, frondoso, que se elevaba tanto que parecía que llegaba al mismo cielo. Y ese árbol servía de nido a muchas aves que vivían allí y que vivían del árbol. Igual que las bestias del campo, esa sombra, ellas la recibían porque, pues bueno, los cubría una buena sombra de un buen árbol. Quiere decir que había abundancia que ese árbol ofrecía a todos los que se colocaban debajo de él, al abrigo de ese árbol. Pero de pronto él dice que un vigilante, y acá obviamente son ángeles. Aquí no tenemos que arguir mucho, porque algunos se ven complicados, que si un vigilante, que si un vigilante es un ángel o qué será, y entonces ya empiezan a ahogarse en un vaso de agua. Un ángel. Acuérdense que los ángeles, en un sentido, vigilan la obra de Dios. Los ángeles nos ministran a nosotros y para eso también vigilan al pueblo de Dios. Un ángel puede ministrar a un hijo de Dios en un peligro, en un problema, en una dificultad. Así que todo el que quiera meterse con un hijo de Dios y hacerle daño, sepa que hay ángeles que nos defienden, aunque usted no los vea, pero hay ángeles que nos defienden. Gloria a Dios por eso.
Y entonces este vigilante, hay un decreto directamente de Dios y una resolución, ¿verdad?, donde se ordena a derribar el árbol, cortarlo. Y dice que se fueran las bestias que estaban a su alrededor y a su sombra, que las aves también se fueran, que el árbol dejara de ser, se iba a venir abajo desde sus alturas. Se da una instrucción y es que no se destruyan las raíces. O sea, el árbol no se sacaría de raíz. Las raíces debían quedar selladas para que no se murieran, como diciendo, este árbol tiene esperanza a pesar de que haya sido derribado. Ese era el sueño que él tuvo. Y ahora él decía, ¿esto qué será? ¿Cuál será la interpretación? Bueno, esta interpretación empieza en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Casi una hora, hermanos. Daniel se quedó pensando, perplejo también, abrumado por aquello que él podía ver claramente, ¿verdad? Y le dijo así a el rey Nabucodonosor. Dice que sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para el que mal te quiere. Era una forma muy cortés de decirle a alguien que esa realidad no se cumpliera en él, que no era su deseo que le pasara eso, sino que fuera para sus enemigos. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia,
y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. En ningún momento le dice que no va a pasar. Lo único que le da esperanza es que si sigue este consejo de tener misericordia de los oprimidos y necesitados, etcétera, podía prolongar un tiempo esta condición en que él estaba tranquilo, pero no le dice se va a detener el juicio. Eso es importante, hermanos, porque Daniel entiende que es un decreto, una decisión de Dios. El más grande monarca que ha habido en el mundo se llamó Nabucodonosor. Fue la cabeza de oro sólido de aquella imagen que vio en el capítulo 2. Los demás reinos se mencionan casi que de paso en 1 o 2 versículos. Pero ¿cuántos versículos le da la Biblia al imperio babilónico? Muchísimos. Es decir, no se puede comparar el lugar que tiene el imperio babilónico en la mención bíblica. Eso da a entender la grandeza de este imperio, y de verdad que fue grande. Y este hombre, con todo su poderío y su riqueza, porque eso es lo que indica cuando dice yo estaba floreciente en mi palacio, o sea, este hombre no tenía que preocuparse por nada en la vida. Este hombre no tenía problema ninguno económico, era un hombre riquísimo. No le faltaba nada, así que tenía todo el poder económico que usted se puede imaginar. El poder político, porque él era el rey, el único, y ya lo había sido por muchas décadas, o por varias décadas, y todavía le quedaban unas cuantas adelante. Entonces, decirle que desde allá arriba se va a caer estrepitosamente. Pero ¿para qué hacía Dios eso? Te voy a tumbar de allá arriba, era como se le dijera el Señor, para que tú sepas quién es el que lleva el mando, para que tú sepas quién es el verdadero rey de este mundo, que a pesar de que yo te doy a ti el reino, el permiso de que gobiernes un imperio, el que manda sobre todo el universo, porque yo soy el creador, le diría a Dios, soy yo. Y tú tienes que reconocer eso, porque hasta ahora no lo había reconocido. Dios tuvo que pasarlo por esta prueba, por esta prensa terrible que duró, creemos, un mínimo de 7 años. Esta prensa terrible, para exprimirle toda esa vanidad, todo ese orgullo, toda esa soberbia que caracterizó a los reyes y caracteriza hoy lamentablemente al hombre, porque el hombre sigue siendo el mismo, hermanos, y el pecado sigue siendo el mismo, y no se necesita ser un millonario para ser soberbio y aún hablar contra Dios. Mire, yo no me meto en política ni en nada de eso, pero quiero hacer una mención como para ilustrar esto. No hace mucho un hombre político muy importante, ustedes van a saber quién es ahora que yo diga esto, le preguntaron que si era el hombre más poderoso del mundo, y él dijo una respuesta sabia. No estoy diciendo que el hombre sea de Dios o que sea un cristiano practicante. Yo no sé eso. Tampoco puedo decir que no lo sé. Pero el hombre dijo una respuesta sabia. Dijo, el hombre más poderoso es Jesucristo. Es Jesucristo. Y lo dijo con convicción, se dio convicción. Yo dije, qué bueno que un gobernante
y era y es un gobernante importantísimo en el mundo, diga: yo no soy el más importante ni el más poderoso. El más importante y el más poderoso es Jesucristo. Es una confesión. Eso es bueno. Pero voy a la contraparte. No hace mucho vi en las protestas que se han generado alrededor de este hombre un rótulo de parte de los que lo contradicen, o sea, el grupo opositor, que tenía un gran rótulo que decía: fuera Jesucristo, fuera Jesucristo. Lo he oído decir algunos. Por ejemplo, uno en Venezuela dice: yo no temo a Dios, como queriendo decir: no tengo ese problema. Y uno dice: qué lástima, todo gobernante debería adorar a Dios solo por la posición que Dios le ha dado, la oportunidad, el privilegio que Dios le ha dado de poder ayudar a una parte de la humanidad, y por eso lo ha puesto en un lugar. No es para llenarse los bolsillos, no es para que el poder lo haga un engreído que cree que puede hasta pelear contra Dios, no es para que el poder lo haga sentirse eterno allí y decir: yo soy el que voy a estar aquí eternamente. No, es para que diga: qué privilegio me ha dado Dios darme esta esquinita de la tierra para que yo pueda gobernar aquí y hacer algo. Si bien es cierto, tal vez no espiritual, porque las cosas espirituales es para gente espiritual, pero por lo menos decir: para ayudar con misericordia, para bendecir esta nación y este pueblo. Todo gobernante debería tener un momento de consagración a Dios ante la responsabilidad y el compromiso que tienen delante de Dios, porque no olviden ninguno que el soberano de soberanos, de todos los reyes de la tierra, sigue siendo Jesucristo. Aunque tú no lo veas en el trono ahora, pero sigue siendo Jesucristo. Por todo esto es que Dios agarró a Nabucodonosor y le dio un apretón para que él llegara a reconocer que Dios gobierna y darle a Dios un lugar de enorme importancia en su propia vida. Bendito sea el Señor. Y allí, hermanos, es cuando Daniel interpreta el sueño y le dice la interpretación a Nabucodonosor, y luego viene el cumplimiento. Esto duró en cuestión de un año, no fue mucho tiempo, del 28 al 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor. Después de que Daniel interpreta el sueño y le da este consejo, pasa un año, y al año se le olvidó a Nabucodonosor lo que había experimentado y lo que le habían aconsejado. Ve la gran ciudad, por eso decimos, esta es ya la segunda parte de su reinado. Ve la gran ciudad y dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad.
ahí mismo vino la voz del cielo: Nabucodonosor, a ti se te dice, tu reino es quitado de ti. ¿Y qué sucedió con él? Bueno, mi hermano, yo lo ilustro diciendo, al día siguiente ya no quería desayunar los manjares del palacio. Él lo que pidió fue pasto para esa mañana y pasto para el almuerzo también. Y estaba tan sabroso el pasto y la comida de bueyes que lo quería en la cena también. Y después lo quería cada rato, de manera que él dice: no, yo no me quedo en el palacio, me voy al monte, me voy al rastrojo a comer pasto. Y así estuvo 7 años. Le cayó el rocío de la noche. La Biblia dice que sus uñas crecieron como si fueran garras de águila, de ave. Y también como plumas de ave su pelo. Era un espanto. El gran rey, el hombre insigne y poderoso, era un espanto en Babilonia. Nadie quería ver ni encontrarse con este espanto que se llamaba Nabucodonosor. Obviamente una enfermedad, un desorden mental gravísimo que tiene nombres, por ejemplo, licantropía, una insania zoantrópica. Eso de zoa habla de animal, es cuando la persona se siente animal, cree que es un animal. Es una enfermedad que existe. Pero en el caso de Nabucodonosor fue exclusiva para él. Fue algo preparado para él. Al punto de que él se sentía y se creía un animal. Qué terrible, hermano. Porque si hubiera sentido que era alguien más importante que lo que era antes, pues uno dice, bueno, es razonable. Pero sentirse que era un animal es rebajarse. Es como Dios humillando el ego. Es como Dios haciendo polvo la vanidad humana, porque eso es la vanidad humana, polvo delante de Dios. El hombre no puede sacar sus millones delante de Dios, no puede sacar sus armas y su poder delante de Dios, porque delante de Dios no somos nada, pero podemos llegar a ser sus hijos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Para ir cerrando el capítulo, hermanos, gloria a Dios, leo los últimos versículos hasta el versículo 37, empezando en el 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Este es un pentecostal. Perdóneme que no lo sea, pero me refiero a que así acostumbramos testificar. Así acostumbramos testificar. Mire lo que dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad, y el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, ahí está, ahora yo, Nabucodonosor, ahí no dice rey grande y rey de reyes, no. Yo, Nabucodonosor, mi título se pone, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire, hermano, tal vez sea muy repetitivo, pero Nabucodonosor era el más grande de verdad. Y no es que él nació para ser creyente, no, es que las experiencias que Dios le dio, aquí está en la lona, el Nabucodonosor vanidoso, y surge de pronto
un Nabucodonosor distinto que alaba a Dios, que testifica de Dios. Mire, al principio y al final del capítulo 4 hay una especie de doxología allí, una alabanza al Señor, donde se le reconoce principalmente como el soberano, como el verdadero rey. Eso es el Señor. El mundo no lo ve como rey, pero nosotros sí. La iglesia de Cristo ve a Jesús como rey. Pero muy pronto, sus pasos casi se oyen ya, por la gracia de Dios. Se establecerá su reino aquí en esta tierra. Y se demostrará que para que esta tierra caminara balanceada en una forma de bendición, donde todo abundara, donde hubiera el orden en la humanidad, etcétera, era que el hombre pusiera al Señor en el primer lugar. Hermanos míos, la experiencia de Nabucodonosor nos dice: no hay hombre grande delante de Dios. Este era el gran emperador, el gran rey de reyes del mundo. ¿Usted quién es, hermano? Usted, querido amigo, tal vez puede tener un puesto político, quizá un puesto académico muy bueno. Lo felicito. Pero eso no es nada delante de Dios. Usted no puede enorgullecerse ni sacar su pecho delante de Dios. Humíllese al Señor, búsquelo de corazón y ahí conocerá los verdaderos tesoros del entendimiento y de la sabiduría. Todo el que reciba a Cristo como Salvador es perdonado y es levantado a lugares celestiales, ahora por la fe, pero después lo veremos en la total realidad. Que Dios les bendiga, amados, y adelante en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que tenemos en ella, por la experiencia de este hombre, oh Dios, que siendo un impío de los más impíos, llegó a conocerte y llegó a experimentar el poder tuyo, que puede levantar, pero que también puede humillar a una persona que se enorgullece y que se ensoberbece ante su presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.